Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar lecturas privadas conmigo o más de 50 premios que tengo para ti, es súper fácil. Solo debes quedarte hasta el final y de esta manera conocerás los requisitos y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, quiero contarte que también ya tenemos lecturas privadas personalizadas disponibles. Si quieres una, en el primer comentario te dejo la información de contacto. Y también te quiero contar que el día de hoy esta lectura es general. No tiene sexo, no tiene fecha, no tiene género. Si no resuena, simplemente déjalo pasar o ve a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripción también te dejé el link y en el primer comentario. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con un mensaje general de parte de todos los angelitos para mis lindos de Piscis el día de hoy. Te dice, habrá castigo y reconciliación. Tú no te preocupes, tú no te preocupes porque tú no tienes por qué estarte matando la cabeza pensando si las personas que te han hecho daño van a pagarlo o no. Definitivamente dentro de muy pronto vas a empezar a ver cómo a cada quien le llega su merecido, ¿sí? Y siento que esto no es como motivo para que te alegres, sino para que te des cuenta de que todo lo que nosotros sembramos siempre lo vas a cosechar. De una, de otra manera, con la misma persona, con otra, pero siempre todo en esta vida se regresa. Habrá castigo y reconciliación también nos habla acerca de la capacidad de perdonar, de la magia que hay en el perdón. El perdón abre unas puertas gigantes. El perdón además te da la capacidad de avanzar con mucha más ligereza porque te quitas todas esas piedras del pasado que no te permitían avanzar. Créeme que esta carta es muy linda, es muy especial porque te va a permitir avanzar si ejerces el perdón. Y déjalo todo en manos del universo, déjalo todo en manos de Dios, de tus seres espirituales, porque de verdad que muy pronto vas a empezar a ver justicia. Vamos entonces a hacer la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos que en este momento están en una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex, puede que estén juntos o separados, puede incluso que estén en contacto cero, eso no influye con esta lectura. Y quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esta persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas tu nombre junto al de esta persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a sacar entonces las cartas. La primera fila es que piensa sobre ti. 5 de bastos, el rey de copas, perdón, el 9 de copas, el 7 de oros, la reina de copas, muchas copas, muchos sentimientos. El rey de bastos, el 2 de oros, el 10 de oros, la sota de oros, muchos oros también. El loco, el caballero de espadas, la fortaleza, el 7 de copas y el as de copas. Bueno, voy a acomodar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Bueno, creo que ahí ya está perfecto. Entonces vamos a comenzar con la primera fila. Es respecto a qué piensa en este momento esa persona especial sobre ti. Ese 5 de bastos, mis queridos Piscis, en este momento me están diciendo, hay alguien que necesita romper el orgullo. Hay alguien que necesita vencerlo porque siente mucho amor por ti. Aquí el problema de esta relación ha sido el orgullo. Ha sido que a este personaje no se le hace fácil aceptar cuando se ha equivocado, no se le hace fácil realmente admitir sus errores, independiente de que aquí este rey me muestra que sus sentimientos de amor hacia ti son muy fijos. Mira que aquí está tu persona especial y aquí estás tú. O sea, tú estás allí súper
fijo, la conexión y el amor entre ustedes dos existe, se da, pero el orgullo es una cosa que se necesita romper sí o sí para poder que esta relación comience a funcionar como debería funcionar. Y si es que están en contacto cero, pues para que puedan lógicamente volver a conectar. Esta persona está como en esa dualidad porque realmente siente que te quiere, pero su orgullo nivel Dios, de verdad si se cae del orgullo se descalabra porque esta persona te quiere demasiado y al mismo tiempo no es capaz de agachar la cabeza. Ese 9, sin embargo, me dice que este enojo y toda esta situación es algo pasajero. Veo que puede haber solución en esta relación. También veo que hay unos malos entendidos que necesitan ser aclarados entre ustedes dos. Hay situaciones que de verdad necesitan una luz, necesitan claridad. Siento que en medio de la efervescencia, que en medio como de todo, se han dicho cosas que les duelen demasiado y tienen que empezar realmente a hablar con más claridad. ¿Qué veo a través de este 7 de oros que me muestra al lado de ti? Me dice, el amor va a prevalecer. Esto es un enojo que se puede resolver. Esto es una situación difícil. Si están juntos pero están pasando un mal rato, créanme que se puede resolver. Pero la clave entre ustedes dos es vencer el orgullo. Este 7 me dice que esta relación va a florecer, que esta relación va a resurgir. Sí, siento una energía de renovación muy bonita, muy importante y quizá estas peleas, quizá el hecho de todo lo que ha estado pasando pueda servirles ahora a ustedes para que tomen la iniciativa de hablar con más humildad, sobre todo tu persona especial. Yo siento que tú, Piscis, realmente eres un signo muy, muy noble, que usted puede fluir con las situaciones, pero su personita especial es algo terco. No sé por qué me resuena decir que andan con un Caprio, con un Tauro o hasta con un Aries. Pero tranquilos, no se preocupen porque ustedes allí, esas copas me dicen, ahí estás tú, Piscis, en los pensamientos de esta persona. Bueno, ¿qué se viene para esta relación como tal? Que es nuestra segunda fila. Me dice, va a haber una persona que te va a mal aconsejar o que va a estar coqueteándote, aprovechando este momento de debilidad en una relación. Cuidado, mucho cuidado porque esta persona podría luego traerte muchos dolores de cabeza. Podría generar aún más discusiones y es alguien que va a estar allí. También es probable que a algunos de ustedes les vaya a llegar o les esté llegando un mensaje para contarles mentiras respecto a su persona especial. Así que tengan mucho, mucho cuidado porque alguien podría estar intentando generar discordia durante estos días que vienen a través de un mensaje que no es verdad. Es por eso que yo creo que la verdad sí necesitan aclarar ciertos malos entendidos o lo van a necesitar dentro de muy pronto. Entonces, mucha atención, mucho cuidado a eso, atención a ese mensaje, porque la verdad podría tratarte de confundir. Me dice que viene, si puedes superar esto, si lo omites, viene un tiempo de equilibrio, como te digo, y viene un tiempo de nuevas ilusiones. Siento que si ustedes logran vencer el tema del orgullo, el tema de no reconocer los errores por parte de este personaje, van a poder definitivamente sí o sí tener nuevas ilusiones. Esa sota me habla de nuevos caminos. Quizá esto implique mudarse a otra ciudad, cambiarse de casa, de ambiente social y eso les ayudará a ustedes dos como pareja a reconectar mucho, muchísimo. ¿Qué te aconseja el tarot respecto a toda esta situación? Primero miren que encontramos el loco. Y la carta del loco me habla acerca de dar un salto de fe. Da un salto de fe y si decides realmente retomar las cosas con esta persona, vas a tener que confiar poco a poco y vas a tener que luchar y tener fortaleza
porque siento que sí va a venir gente a intentar confundirte muchísimo en medio de una debilidad, en medio de un problema, pero tú no prestes atención. Con determinación, vence cualquier obstáculo que pueda haber en el amor. Con determinación, saca de tus oídos todos aquellos que quieren confundirte. Tú dialoga, tú cree en tu pareja, tú realmente puedes lograr que esta relación florezca, porque como les digo, siento mucha energía de renovación, ¿sí? Viene ese cambio y viene un cambio positivo. Siento una energía totalmente diferente para Piscis en cuanto al terreno de lo amoroso. Vamos a preguntarle al tarot egipcio qué siente, qué piensa y qué quiere. ¿Qué siente? Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Así puedes estar en nuestros en vivo y de paso apoyas nuestro refugio animal. ¿Qué siente la carta de la duplicidad? Definitivamente esta persona te ve a largo plazo como un compañero de vida por mucho tiempo. Por eso te sale esta sota de las ilusiones. ¿Qué quiere esta persona? Los acuerdos. Llega a negociar, baja ese orgullo y comienza a negociar. Lo empezarás a ver. Bueno, esta ha sido la lectura para todos los que tienen una conexión con alguien. Pasamos a los solteros y quédense hasta el final para que puedan apoyar nuestro refugio y de paso así ganar lecturas también. Bueno, para los que están solteros me dice la carta, estás un poco cerrado. Sí, la templanza invertida me habla acerca de inflexibilidad, de algo muy rígido, de que estás súper rígido con el tema del amor, cerrado. Sin embargo, al mismo tiempo, este tema te atormenta porque tú, Piscis, en el fondo sí quieres tener una relación bonita, buena y estable con alguien. Entonces me quedo pensando, bueno, y si lo anhela tanto, ¿por qué sabotearse de esta manera? ¿Por qué no darse la oportunidad? Ese 3 me dice que estás trabajando mucho en el tema de la dignidad y el amor propio. Y no confundas dignidad con cerrarte a las posibilidades y a las personas. No tienen que ver. La dignidad es cuando con amor podemos decir, listo, no, esta persona no es lo que yo quiero, pero igual creo que hay la posibilidad de que sí encuentre a alguien con quien tenga afinidad. Pero yo aquí te siento súper cerrado, entonces mucho cuidado con esto. Para los Piscis que en este momento están sin trabajo, me dice que están preocupados porque esto se ha vuelto como un círculo de malas rachas, pero miren que les llega la carta del sol. No te preocupes porque pronto va a salir el sol para ti, bien sea un dinero para que arranques algo o bien sea un trabajo. Sale la carta del sol, no te preocupes y esta carta supera este ciclo de mala racha. Para los que están con trabajito en este momento, pueden estar recibiendo un mensaje que me les deje un poquito apachurrados, pero comenten la situación que les van a decir con amigos y así van a encontrar una solución para un trabajo o para un negocio. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 21, y llega la carta de la transmutación. De verdad que estas situaciones, tanto si no tienes como si tienes trabajo y llega esta dificultad, va a cambiar. Transmutación. A ti que llegaste hasta el final, bendecirte, agradecerte, contarte los premios y los requisitos, pero primero invitarte a que siempre escuches nuestros videos en lista de reproducción. Puedes escuchar este y si quieres los demás ponlos en silencio por allá en un navegador solito y de esa manera nos apoyarías muchísimo. Los premios son una lectura gratis conmigo, privada, 50 respuestas que vamos a dar dentro de la semana, que dejen en los comentarios, tienen que ser puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Y además también ¿vamos a qué? A responder sus en vivo. Las preguntas que alcancemos en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, escribir la palabra frambuesa y el día de hoy quiero que me cuenten cuál es su postre favorito. Tienen que cumplirlos todos porque si no, no participan. Bendiciones.